¿Alguna vez han pensado en la importancia que es el lenguaje? Quiero decir, la forma en la que te educan y el idioma que aprendes a lo largo de tu vida moldea completamente tu capacidad de pensar y de razonar las cosas que ocurren a tu alrededor. Por ejemplo, hay palabras que no existen en el inglés, del español al inglés, y hay otras que no existen del inglés al español. Por ejemplo, no existe la palabra asomarse en inglés y no existe la palabra gaslighting. O también ocurre con el alemán. Porque alguna vez han pensado, alguna vez les ha pasado que se sienten solos a pesar de estar rodeados de personas. Quiero decir que a pesar de tener amigos, a pesar de tener pareja, se sienten solos, emocionalmente hablando. En español no hay una palabra para describir eso, pero en alemán sí. Es einsam. Y esos son ejemplos de cómo el idioma, el lenguaje moldea tu capacidad de razonar. Hay una película muy interesante llamada La Llegada. Quisiera decirles a qué director es, pero lo desconozco. Este director, esta directora tal vez, plantea una película donde unos extraterrestres llegan a la Tierra y tratan de comunicarse los humanos con los alienígenas. Y se dan cuenta que el idioma que utilizan ellos, los alienígenas, es uno basado en círculos. Esta película moldea y trata un problema del que mencioné anteriormente, porque mientras más la actriz principal se queda pensando más en el idioma, su forma de ver el mundo cambia. No quiero hacer spoilers de la película porque te lo recomiendo, pero me queda pensando, me quedo pensando, ¿qué otras palabras faltan en el diccionario? ¿Cuántas palabras quedan por descubrirse todavía más? Hay gente que piensa que nuestra sociedad actual está basada en la distopía de George Orwell, de 1984. Pero yo no lo creo así. Porque en ese libro plantean que la sociedad, el organismo principal que moldea y trata la sociedad desde las sombras, ah, censura palabras. ¿Y esto por qué lo hace? Pues porque de esta manera la gente deja de pensar fuera del paradigma que moldea la sociedad. Hay palabras que dejan de existir en el vocabulario de George Orwell. Entonces, ¿cómo poder pensar en ello? ¿Cómo poder pensar en algo que ni siquiera existe para ti? Yo no creo que estemos en la utopía de George Orwell. Al contrario, conforme se globaliza el mundo, más conocemos otros idiomas, más conocemos otras formas de pensar. Conocemos de la cultura japonesa, de la historia de los alemanes, la cultura estadounidense y las tradiciones mexicanas. Eso solo por poner ejemplos. Pero también podríamos conocer la cultura inca, las tradiciones peruanas, la historia de Argentina o también la cultura de África. Son solo ejemplos de lo que podríamos conocer. Y es ahí donde entra la globalización de las herramientas actuales, porque tenemos esta tecnología, la misma que estoy utilizando para comunicarles esto, pero no lo hacemos. A veces, no por generalizar, pero a veces nos quedamos encasillados en la misma forma de pensar. Nos quedamos en lo que conocemos. Si encontramos otra persona que piensa distinto a nosotros, lo más común que ocurre es que le dejes de hablar a esa persona. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué
una persona antiaborto no quisiera hablar con un cristiano. No, me confundo. ¿Por qué una persona a favor del aborto no quisiera hablar con un cristiano? Porque piensan distinto. Y esa forma de pensar limita, entre comillas, la, la comunicación. Limita lo que pueden decir el uno al otro. Pero yo no lo creo así. Yo creo que cerrar esa puerta hacia otra persona, hacia lo que conoce, hacia su forma de ver, nos limita a nosotros. Y peor aún, limita al otro. No extendemos nuestro conocimiento. No nos esforzamos por conocer otras formas de pensar. Porque hacer eso implicaría un ejercicio de comprensión, de pensamiento crítico. Y creo que eso es lo que se está perdiendo actualmente. Byung-Chul Han ya hablaba sobre la sociedad líquida, sobre una sociedad que solo se moldea a aquello que ve, como un vaso de agua que agarra la forma del cristal en donde se encuentra. Es así como nos encontramos actualmente. Bueno, claro está, ese libro ya lleva años escrito. Todavía queda pensar en lo que van a escribir dentro de un futuro sobre nuestra sociedad actual. Entonces, si no hacemos algo por mejorar esto, ¿qué nos deparará el futuro? A veces pensamos, rescatando lo de la utopía de George Orwell, a veces pensamos que el futuro que nos va a tocar es horrible, va a ser nefasto, va a ser indeseable. Pero recordemos que nosotros somos los individuos que vivimos en esa sociedad. Nosotros somos aquellas personas que determinan cómo va a ser nuestro futuro. Y si no sabemos cómo expresarnos a la sociedad, si no sabemos cómo comunicarnos con el otro, ¿cómo crearemos redes de sociedad actuales? ¿Cómo crearemos una colectividad capaz de ver más allá de lo que conoce? Y es ahí donde importa el lenguaje. Es ahí donde importa las palabras que conocemos. No voy a decir que las palabras son la mejor arma que tenemos, porque a veces no basta con el diálogo, pero sí es importante hacer el intento de comunicarnos, porque es la mejor manera que tenemos para evitar conflictos. Es lo que pienso, es lo que analizo. Pueden dejar en comentarios lo que piensan ustedes. Y eso alimentará la forma que tengo de analizar las cosas. El lenguaje es importante. Es la primera arma que se ocupa en un conflicto. Es la herramienta para la paz. El lenguaje es importante. Y de donde aprendamos algunas frases que nos queden marcados. Eso es lo de menos. Lo importante no es de dónde viene el conocimiento, sino qué hacemos con él. Lo importante realmente es cómo ejercemos nuestro poder. Ya lo decía Platón, la medida del hombre se origina de cómo obra con el poder. Y nuestro poder más importante que tenemos, la herramienta más fuerte que llegamos a tener, es nuestra palabra. Es nuestra forma de comunicarnos con los demás. Eso es lo que deberíamos rescatar en nuestra sociedad actual. Eso
Deberíamos ser la sociedad de la palabra, del conocimiento, de la información. Porque se supone que estamos en la economía de la información. Ya en otro video trataré sobre la economía de la información. Por lo mientras, me quedo con que tenemos las herramientas para comunicarnos con los demás. Es nuestro turno de saber cómo ejercer con él.